Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habeim. Bienvenidos. Shalom, queridos Haverim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en Kol Tuv Sefarad, hoy con la séptima y última aliyá de Parashat Vayetze, la cual se encuentra en el capítulo 31, versículo 43 al capítulo 32, versículo 3 del libro de Bereshit, del libro del Génesis. Y esta aliyá trae la conclusión del ciclo de Jacob y Labán. Labán, el tío de Jacob, el suegro de Jacob, no han tenido una relación muy buena a través de todo Parashat Vayetze. Engaños, estafas, persecución, y finalmente Jacob dice me voy, se escapa, Labán lo persigue y Dios mismo interviene a través de un sueño y le dice a Labán no le haga nada a Jacob, y aquí es donde termina esta historia, y es posiblemente un detalle que es bueno mencionar. El tema central del libro del Génesis, antes que la creación del mundo, antes que los patriarcas, el tema que es absolutamente consistente a través del libro del Génesis es la pelea entre hermanos, la pelea intrafamiliar, desde Caín Abel, Jacob Ishmael, Agar Sará, Jacob Esav, Jacob Labán, los hermanos de José, y interesantemente, con la excepción de Caín y Abel, todas estas disputas terminan bien. En esto, la Torah es un texto muy optimista. Y es, sí, tenemos problemas con nuestras familias. Sí, hay desentendidos, pero eventualmente todos podemos llegar a acuerdos. A veces es necesaria la muerte de alguien, como en el caso de Isaac y Ishmael, donde los dos entierran juntos al padre. En otros casos es necesario un pacto. Y eso es lo que están haciendo Labán y Jacob. Y es un pacto muy interesante que nos dice varias cosas sobre Labán y sobre Jacob. Entonces vamos a tomar este pacto con un poquito de calma, ver diferentes detalles y qué nos pueden enseñar sobre los patriarcas y sobre nosotros mismos. Un detalle interesante, y es el detalle que aquí hemos marcado en amarillo, es la persona que habla. La persona que más habla aquí es Labán. Jacob prácticamente no dice nada. Jacob hace cosas y lo que hace Jacob es bien importante. Pero el que está aquí hablando es Labán. Labán está hablando de Dios, que Dios va a ser testigo entre tú y yo. Y miren cuántas veces aparece la expresión Beini u beinja, entre mí y entre tú y yo. Esto será un testimonio entre tú y yo. Versículo 44. Versículo 48. Será un testigo. Este mojón, esta piedra, testimonio que estamos construyendo va a ser un testigo hoy entre tú y yo. Yatzef Adonai beini u beinja. Mire Dios guarde. Hashem guarde la relación entre tú y yo para ver que no nos vayamos a hacer cosas malas. Aparentemente Labán está preocupado de que Jacob le va a hacer algo a sus hijas, que se va a tomar esposas extra. Re'e, versículo 50, Re'e Elohim Eid beini u beinja. Ve a Dios este testigo entre tú y yo. O finalmente, versículo 51, esta separación que he creado entre tú y yo. Labán es el que pone el pacto. La iniciativa no viene de Jacob. Las preocupaciones no son de Jacob. Jacob no necesita un pacto. Jacob quiere irse. El que necesita un pacto es Labán. Y Jacob acepta. Jacob acepta, dice, esto le preocupa, vamos a establecer un pacto. Vamos a establecer un pacto. Y miren cómo lo establece. Lo primero que hace, versículo 44, Beata lejan nichreta brit. Labán tiene la idea, vamos a establecer un pacto y que haya un testigo entre tú y yo. ¿Qué hace Jacob inmediatamente? Vaikaj Jacob Aven. Y toma Jacob una piedra. Y miren, y esto ya lo ha hecho Jacob varias veces. Este es una constante, un tema en la vida de Jacob. Jacob toma la piedra
de la almohada y la pone como una matzeba. Vamos a ver qué es eso. Jacob remueve la piedra del pozo cuando conoce a Rivka. Casi todos los momentos centrales de la vida de Jacob tienen este componente de vamos a establecer un memorial. Porque una matzeba es posiblemente la forma más antigua en Canaán, en la tierra de Israel, de establecer sitios sagrados. Arqueológicamente hemos encontrado cientos, incluso miles de matzevot. Estas son dólmenes, piedras que se ponen de pie, por lo general son ungidas. Esto es lo que hace Jacob. Y era una práctica muy extendida, no solo entre los pueblos que adoraban al Dios de Israel, sino entre todas las naciones cananeas. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta, Labán no es judío. A pesar de que Labán habla de Hashem y habla de Dios y hablar del Dios de Abraham, vamos a ver que hay un detalle muy importante de cómo Labán está interpretando esto. Y es una disfunción, una diferencia de opinión muy central entre Labán y Jacob. Labán está hablando, Yatzef Adonai ben Ubenja, que Dios mire entre nosotros, habla de que Dios sea nuestro testigo. Está hablando mucho de Dios, pero ¿quién es el que está haciendo? Jacob. Jacob levanta la piedra y dice, ok, vamos a traer a Dios en la ecuación. Porque usted está queriendo hacer es un pacto, ok, pero un pacto sin Dios es vacío. ¿Qué es lo que hace inmediatamente Jacob? En vez de hablar, aquí todo lo amarillo es Labán hablando, bla, 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 bla. Vayomer Jacob le Esav, y dice Jacob a sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Esav no está por ahí. Y aquí los mefarshim, los intérpretes, dicen, ¿a quién le está hablando? Rashi, basándose en el Midrash, dice, es a sus hijos. Pero el Radak, el Ramban, no están muy convencidos. Dicen, no, esta es la familia de Jacob, son los primos, los parientes. Los hijos de Labán son los primos hermanos de Jacob. Y lo que está haciendo Jacob es, vengan, participen. Ayúdenme a establecer estas piedras. Ya hice la matzeba, vamos a poner algo que sea visible, un arrume de piedras, un gal. Gal es una ola, pero también significa como un arrume, un mojón, que era la forma más primitiva de establecer fronteras. ¿Cierto? Las fronteras hasta el día de hoy en terrenos agrícolas se establecen con piedras. Grandes piedras que se ponen, esta es la frontera, entonces se mide de este mojón al otro mojón, y así es que se divide la tierra hasta el día de hoy. Eso es lo que están haciendo Labán y Jacob. Miren lo interesante, es algo que muchas veces se nos olvida. Versículo 47, pero este versículo 47 es absolutamente claro en lo siguiente. Vaikra lo Labán, Yegar Sahaduta. Labán llama a este arrume de piedras el arrume del testimonio, en su idioma, en arameo, Yegar Sahaduta. Labán no habla hebreo. Labán no es judío. Labán es arameo. Labán ha-aramí. Jacob dice, ve Jacob, y Jacob dice, Jacob caralo gal ed. Mientras que Jacob lo llamó gal, que es un arrume, ed de testimonio, es decir, están diciendo lo mismo, pero en dos lenguajes diferentes. Jacob está diciendo, yo soy lo que soy, yo soy judío. Usted llame a la piedra lo que quiera, yo llamo a la piedra lo que quiero. Y es un detalle, una nota al pie, que cuando leamos la Torah, particularmente cuando entremos en el Éxodo, en el libro del Éxodo, muchas veces pensamos que porque la Torah está en hebreo, está describiendo que todo el diálogo en la Torah es en hebreo. No, este diálogo posiblemente no ocurrió en hebreo, sino en arameo. Cada vez que Moisés va y habla con el faraón, Moisés no le está hablando al faraón en hebreo, Moisés le está hablando al faraón en egipcio. Entonces lo que tenemos en la Torah no son las mismísimas palabras de Moshe, no es ipsísima verba de Jacob, son traducciones. La Torah misma traduce eventos históricos. ¿Por qué? Porque la Torah es muchas cosas, pero es principalmente un texto. Y los textos tienen estas reglas interesantes. Yo puedo decir, este diálogo ocurre en francés y ponerlo en español, porque lo importante es que la gente entienda. Pero esto está, o sea, este versículo, a pesar de que, en mi opinión,
O sea, ¿para qué lo puso la Torah aquí? Para enseñarnos. No todo el mundo está en la misma sintonía. No todo el mundo está hablando en hebreo. No todo el mundo está pensando en valores de Torah. Y aún así, Jacob dice, no, vamos a llamar esto Gal-Ed porque es la lengua sagrada. No, dice, ok, y Egar Sahaduta, ok. Yo lo llamo Gal-Ed, usted lo llama Egar Sahaduta. Es el mismo arrume de piedras, pero usted lo ve desde su perspectiva y yo lo veo desde la mía. En el versículo 54, después de que Labán termina de hablar, digamos, lo último que dice Labán es posiblemente lo más importante que dice Labán. Otra vez Jacob llama a sus hermanos y los invita a comer. Vayizbach Jacob zebach bahar, y hizo Jacob un sacrificio. En vez de la palabrería, para Jacob lo importante es la acción. Para la piedra, vamos a llamar a Dios. Ok, vamos a hacer un pacto y Dios va a ser nuestro testigo. Y una vez hemos hecho el pacto, vamos a hacer un sacrificio, vamos a santificar esto y vamos a comer todos. Y vamos a hacer todos, ¿qué? Hermanos. A pesar de que nunca nos vamos a volver a ver. Labán y sus hijos vuelven a Harán. Jacob vuelve a la tierra de Israel, pasa a Egipto, muere en Egipto, es enterrado en la tierra de Israel. Estas familias nunca se vuelven a encontrar. Pero Jacob está concentrado en la acción. Mientras que Labán es la palabra. Y miren lo último que dice Labán. Vamos a ir bien despacito porque este es un tema espinoso. 53, versículo 53. Labán dice, Elohei Abraham, el Dios de Abraham, ve Elohei Nahor, y el Dios de Nahor. Recordemos quién es Nahor. Nahor es el hermano de Abraham. El padre de Betuel, que es el padre de Rivka y de Labán. Nahor es el abuelo de Labán y es el hermano de Abraham. Yishpetu beineinu. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzguen, plural, juzguen entre nosotros. Elohei Avihem, los dioses de sus padres. Loquísimo. ¿Por qué? Porque Labán no solo lleva mencionando Hashem esto, Hashem lo otro, Elohim esto. Dios habla con Labán. Dios se le aparece en sueños a Labán y Labán aún todavía no la coge. Labán todavía no la cacha. Él piensa que Dios es un Dios doméstico, es el Dios de Abraham, mientras que el hermano tenía un Dios diferente, o tal vez incluso es como el mismo Dios. Pero ¿de qué se perdió Abraham? ¿De qué se perdió Labán? Labán se ha perdido de 3 generaciones. Porque una vez Abraham se fue de la casa, la historia de Abraham con Dios cambió. Posiblemente cuando Abraham dejó su casa en Harán, tenía una idea muy primitiva de Dios. Tal vez él pensaba, bueno, si este es un Dios como el Dios de mi hermano, como... Pero en 3 generaciones lo que esta familia va descubriendo es el punto central del judaísmo. Y es que no hay mi Dios, tu Dios. Y esto todavía hasta el día de hoy tenemos que seguir machacándolo. Si yo creo en el monoteísmo, si yo soy monoteísta, yo no puedo decir el Dios de los judíos y el Dios de los cristianos y el Dios de los musulmanes y el Dios de los hindúes, porque si yo creo en el monoteísmo, solo hay un Dios. Solo hay una realidad. Yo puedo creer que mi historia, mi percepción de Dios es privilegiada, es mejor, es más exacta. Pero si yo soy monoteísta, yo no puedo llegar a considerar la noción de que otras personas sirven dioses diferentes. Elohei Abraham, Elohei Nahor, Ishpetu beineinu. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor juzguen entre nosotros los dioses de sus padres. Y en vez de pararse, Jacob, y decir, no, idolatría, y darle a Labán en la cabeza, aquí Jacob es diplomático. Es diplomático cuando llama a sus
primos hermanos. Cuando los alimenta, cuando trae a Dios a la ecuación. ¿Qué dice Jacob? Ok. Vaishba Jacob. Y Jacob juró. No se para y dice, no, ese no es el nombre. Y el Dios de Nahor es falsedad e idolatría. ¿No? Vaishba Jacob. Jacob juró. Befajad aviv Yitzhak. Por el Dios, el temor de Yitzhak. Pajad Yitzhak es uno de los nombres de Dios, el temor de Yitzhak. Rashi muchas veces dice, ¿por qué se llama Dios así? Porque la relación de Yitzhak con Dios no es fácil. Primer momento en que Yitzhak y Dios se encuentran es en la Keidá. No es un momento sencillo. La relación que Abraham tiene con Dios no es la misma que Yitzhak tiene con Dios. Y no es la misma que tiene Jacob con Dios. No es la relación. O sea, cada uno de nosotros tiene una relación diferente con Dios. Entonces Jacob, en vez de pararse y decir, pero esto es el Dios de Nahor, como así que juzguen, dice, ok, yo voy a jurar por el Dios de mi padre. ¿Y por qué no dice por el Dios de Abraham? Porque Jacob no conoció al Dios de Abraham. La cronología de los patriarcas es complicada. De acuerdo a la mayoría de los cálculos, Abraham estaba vivo todavía cuando Jacob vivía. Pero una cosa es la vivencia de mi abuelo y la otra cosa es la vivencia de mi padre. Si recordamos el video del robo de la verajá en Parashat Toledot, tiene muchos ecos de la Keidá. La Keidá, el sacrificio, el casi sacrificio de Yitzhak, marca la vida de Yitzhak. Y seguramente esto pasó, esta experiencia pasa a su hijo Jacob. Ese es el Dios que Jacob conoce. Y Jacob está ahorita conociendo a un Dios por su cuenta. Es el Dios que se le aparece en Bet-El. Es el Dios con el que va a luchar en el siguiente capítulo. Pero miren lo diplomático y lo amplio que es Jacob. Porque en ese momento Jacob es la única persona en el mundo que cree en Dios. Pero Jacob también entiende de que la relación que él tiene con Dios es absolutamente única. Y que si bien yo estoy seguro de que a él le gustaría que Labán, que ha tenido experiencia de Dios, reconociese a Dios como el único Dios, dice, ok, usted tiene su visión de Dios, yo tengo la mía, yo voy a jurar por ella. ¿Por qué? Porque yo lo único que puedo ser es consistente. Puedo ser consistente con mi experiencia. Muchas personas que llegan al judaísmo pasan los primeros años de su vida judía hablando mal de la religión de la que vienen. Una cosa es ser orgulloso y tener gratitud. Estoy en un lugar donde yo me siento mejor, donde tengo una relación mucho más armónica con Dios. Y la otra es esperar de que el resto del mundo se acomode a mi experiencia de Dios. Y eso no va a suceder. Y esto es lo que nos está enseñando Abraham. Yo lo llamo Gal-Ed, usted lo llama Egar Sahaduta. ¿Usted cree que la cosa que se le apareció anoche es el Dios ancestral de Nahor? ¿O el Dios ancestral de Abraham? ¿Y que hay otros dioses? Ok, yo voy a jurar por Pajad Yitzhak. Porque lo importante no es quién gana. Al fin del día no es si Labán se convierte y ve la luz. Es que haya paz entre Labán y Jacob. Es que puedan comer juntos y cada uno. Y la última escena de Labán o sea, Labán no es una buena persona, pero la Torah le da una última escena hermosa. Vayashkem Labán baboker, se levantó Labán en la mañana, Vainashek levanav ulubnotav vevarech etchem, y besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. ¿Quién sabe en el nombre de qué Dios? Vayalech, y se fue. Vayeshev Labán limkomo, y volvió. Vayashov Labán limkomo, y volvió Labán a su lugar. Al final del día,
Dios es responsable, Dios y nosotros mismos somos responsables por la relación entre Dios y nosotros mismos. Beini u beino. Beini u beinja. Volvernos la policía teológica de otras personas no es necesariamente el camino de Jacob. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.